Ok. Bueno, vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Es la última parte de este seminario para que hemos estado estudiando las enseñanzas del Mesías, las enseñanzas de Yeshua, ¿verdad? Que es algo muy importante que nosotros necesitamos conocer, estar atentos siempre en todo aquello que nos haga regresar al diseño original. Y parte de eso es las verdaderas enseñanzas del Mesías, que sirva para reevaluar todo lo que nosotros hacemos, los principios, las bases, cómo debe ser presentado el Mesías y el mensaje de Yeshua, que eso es determinante para estos tiempos, para que sigamos avanzando en todo aquello que el Padre tiene terminado para este tiempo, y es la restauración de la verdad. Hoy estudiaremos acerca de Tikkun y Pacto, que vamos a ver qué representan cada uno de ellos, y es parte del proceso del mensaje que está desde el inicio, y también es el cierre, la culminación de todo el proceso de restauración del Evangelio del Reino. Es muy importante que entendamos todo este proceso, esto nuevo que el Padre está provocando a lo largo y ancho de la tierra, para que sea restaurado el verdadero mensaje, porque la idea, la intención es justamente eso, que se restaure lo que tiene que restaurarse, la verdad. Es el afán, el deseo de todos los enseñadores y de todos los creyentes, esta restauración de la verdad. Tikkun y Pacto, con esta lección cerramos todo. ¿Qué representa Tikkun? ¿Qué significa este principio? Que tal vez algunos ya lo han escuchado u otros no lo han escuchado. Pues Tikkun tiene que ver con corrección, tiene que ver con reparación. Eso es básicamente Tikkun. ¿Y por qué es necesario conocer este principio? ¿Por qué es necesario aplicar este principio? ¿Lo aplicó o no lo aplicó el Todopoderoso? ¿Está dentro del Evangelio, esto no, del Evangelio del Reino, dentro de la Torá? Pues es lo que vamos a ver hoy. Y es la etapa importantísima luego de presentar a Mashiach, de acuerdo a la ley de Moisés y los profetas. Llevar a la Teshuvá, al arrepentimiento, entender lo que es realmente la salvación. Predicar lo que es el Evangelio del Reino. Pues ahora vienen los temas prácticos. Ya no solamente conmigo hacer Teshuvá, sino ya con mi entorno, con las personas, este proceso, lo que yo debo hacer. Tenemos la idea de que venimos al reino y queda todo borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Que todo ya absolutamente está borrado y ahí ya estamos libres, perdonados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real es esto dentro del Evangelio, dentro de las Escrituras? Esos postulados que podemos tener nosotros vamos ahora a evaluarlos, a tamizarlos a través de la Torá y a través de los principios que hay. Tikkun también es rectificación, pero también hay, ¿para qué sirve este Tikkun? Para nuestra alma. La Torá de Yahvé es perfecta, que hace Teshuvá al alma. Entonces hay un Tikkun Anefesh, la corrección del alma. El Tikkun final, el cierre de todos, que es la rectificación del universo a través de la obra de Yeshua, el establecimiento del reino. Entonces estos principios están ahí determinados con el ser humano y el entorno donde va a estar el ser humano. Nuestra alma tiene que rectificarse. En una de las lecciones de la Escuela de Fundamentos vimos precisamente el estudio de Balaam, que es aquel que asalta la brecha de nuestra nefesh, de nuestra alma. Ese es uno de los enemigos que tenemos nosotros, un enemigo interno que tiene que ser controlado, corregido, porque si no, eso devasta, destruye cuando no hay control. Nuestra alma, pero también nuestro entorno. Todo eso el Padre lo va a reparar, porque el hombre cayó por causa del alma, ¿verdad? La mujer vio que era bueno a la vista, agradable para comer, bueno para alcanzar sabiduría. Nefesh. Eso se abrió una brecha. Y el proceso de reparación es cerrar esa brecha. Tikkun viene a cerrar brechas que hay alrededor de nuestro ser, de espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué es necesario Tikkun?
¿Por qué es necesario hacer esto? Vamos a mirar Bereshit 1:2, Bereshit Génesis, y nos dice la Torá: la tierra estaba desordenada y vacía, tohu babohu, y tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, estaba caotizado. ¿Qué significa eso, que estaba desordenado y vacío? Que no había un orden, que no había Torá. La ausencia de Torá produce caos, produce muerte, produce desorden. Y ese no fue el estado inicial de la creación. El profeta Yeshayahu, vamos a empezar a ponerle los textos en hebreo porque ya conocen algunos principios de hebreo, a los que no vamos a compartirles por el chat de la escuela de los talleres, para que tengan un material en hebreo para que repasen y puedan irse conectando. Yeshaya o Isaías. Isaías 45, versículo 18, nos dice: porque así dice Yahvé, que creó los cielos, Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. 3 fases. No la creó en vano, y ahí está la palabra tohu, lo de Bereshit. Para que fuese habitada la creó, y yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Entonces el Padre no creó para que esté desordenado. Este desorden que estaba al inicio no era parte del diseño, porque la mente es sabia, la perfección, la santidad de nuestro Abba. Él no va a hacer cosas dañadas, ¿verdad? Él nunca pudo haber hecho la tierra caotizada, desordenada. Algo pasó que provocó este caos, este desorden, que hemos de estudiar eso más adelante. Pero en esas condiciones estaba. ¿Qué es lo que aconteció inmediatamente a esto? Después de que estaba desordenada la tierra, viene el siguiente versículo bíblico y dice: Ior, vaya, Ior, es luz y fue luz. Lo que vino a traer reparación, tikkun, a lo que estaba desordenado y vacío fue esa luz, ¿verdad? Y desde esa luz se manifiesta y empieza todo el proceso de restauración de la creación, a ordenar todo, y todo lo que vemos en el proceso de Bereshit 1, el proceso de los 6 días, que es un proceso de tikkun. Ahí el Altísimo empezó a ordenar. Pero ¿qué luz era esta si todavía no había el sol? Todavía no había la luna, recién fueron creadas en el 4.º día. En el primer día, lo primero, ante el caos, el desorden, empieza a brillar algo, una luz. Hoy vamos a ver cuál es esa luz que empezó a brillar. ¿Cómo está relacionado esto con el Evangelio del Reino? ¿Cómo es que lo que estaba desordenado, deforme, sin Torah, empieza a ordenarse, empieza a tener un trazo, un diseño, a sujetarse la creación a normas, a leyes del Padre, con esa luz? Sin esa luz no se daba el paso inicial. Hubo este caos y por eso fue necesario que haya una reparación. No podía estar desordenada y vacía. En el texto de Yeshayahu, Isaías, en el versículo 18, dice: no la creó en vano, no la creó desordenada, no la creó vacía. Para que fuese habitada, la creó. El desorden tiene que empezar a ordenarse. Esto por una parte, la creación, Tikkun Olam, y ahora el hombre. Bereshit 2, Génesis 2, del 16 al 17, nos dice la Torá: y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hubo una advertencia como hasta hoy. Hoy pongo delante de vosotros, dijo Moshe al pueblo de Israel, la vida y la muerte, la maldición o la bendición. Vosotros podéis elegir, pero yo os recomiendo que elijan la vida,
que elijan la bendición, que elijan la obediencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos elegir? ¿Qué es lo que hemos elegido? Lamentablemente, ¿qué hizo el hombre? Apareció la serpiente, Nahash, encantador, embaucador, adivinador, y cautivó con palabras, con una Torá distorsionada, que no era la Torá del Padre, era una Torá alterada, porque la serpiente no tiene nada propio. Los engañadores, los falsos maestros, los falsos profetas van a utilizar Torá, pero distorsionada, dañada. Es la misma estrategia, no tiene de dónde agarrarse la serpiente. Lo que provoca vida, la serpiente la tuerce para generar muerte. Y eso provocó. No van a morir, serán como dioses. Y le pareció bueno para comer, para alcanzar sabiduría. Su nefesh fue atrapada por el conocimiento, por el discurso, por el embaucador, por el sortílego, por la serpiente que no era un animal. Y transgredieron la instrucción del Santo de Israel. Como consecuencia de esta transgresión, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el desenlace para la humanidad en general? El texto de Bereshit 3, los versículos 21 al 24 nos dice: y Yahvé Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Empezó un proceso de reparación. Y dijo Yahvé Elohim: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue expulsado del huerto. El hombre salió del huerto. Y desde ahí empieza un proceso de migración que va a durar tal como los 7 días de purificación del que estaba leproso, del que estaba contaminado, del que estaba con flujos seminales, por lepra, etcétera, etcétera. 7 tiempos fuera, 7 milenios fuera, para volver a la reconexión del Padre. 7 tiempos de tikkun, de reparación, en que el hombre se vio sujeto en ese proceso por desobediencia a la Escritura. En esta condición él perdió la comunión con el Padre, perdió su condición de eternidad, salió del huerto, del sitio de comunión con el Padre. Eso necesitaba ser reparado, eso necesitaba ser restaurado. El Evangelio del Reino nos trae esa reconexión. Efesios 2 nos ayuda mucho a entender en la condición que está el Adán y en el que está la humanidad que no tiene Torah, que no conoce al Santo de Israel ni guarda su palabra. Unos quizás a medias, pero dice: si guardases todos los mandamientos, los preceptos, los estatutos y oyes mi voz, entonces vivirás. Guarda estos mandatos para que vivas. Quien no guarda la parte que corresponde guardar no tiene una vida completa en el Padre. Hay una desconexión, todavía no está reparado. Hay áreas que todavía no han sido restauradas. Efesios 2, del versículo 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estabas muertos en delitos y pecados. Esa era la condición. Conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la serpiente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua HaMashiach. Esa era la condición que se vino reproduciendo desde el primer Adán. La muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Y no solamente hasta la época en que Moshe estuvo vivo, sino hasta la época en que vino el segundo Adán y empezó un proceso de restauración, lo que hemos estado estudiando en este seminario, en este taller, de la condición del hombre respecto a la Torá, a la puesta por obra, y a sacar muchas cosas que en el camino se fueron añadiendo de parte del hombre, de parte del Altísimo, como es las instrucciones que tienen que ver con muerte, que no era parte del diseño original, que fue dado por la desobediencia, según Ezequiel 20. Entonces había un proceso de reparación que tenía que ejecutarse, que tenía que hacerlo. Pero no podía hacerlo cualquiera. Tenía que hacerlo alguien que cumpla ciertas características, ciertas condiciones. Nuestra condición era, y es igual que la de Bereshit 1:2, tinieblas. El profeta Isaías, Yeshayahu dice en 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Miren, había una zona, Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón, de Neftalí, ese pueblo asentado en valle de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esto mismo se recoge en el libro de Mateo 4, y ahí nos dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Yeshua a predicar. ¿Cuál fue la luz que estaba refiriéndose el profeta Isaías, que se iba a cumplir de manera efectiva con Yeshua? Era la predicación de la Torá sin tradición de hombre. Recordemos ahí, había gran parte de las tribus de las 10 tribus. Por eso cogió a sus discípulos de esa zona. Conocían Torá, tenían la luz del sol, tenían las lámparas que utilizaban en esa época, pero estaban en oscuridad, estaban en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Dos condiciones: ausencia de la Torá verdadera, y segundo, enseñanza falsificada, alterada, añadida algo o quitada algo. Eso provocó muerte, eso provocaba oscuridad. La luz resplandeció, igual que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y Yahvé Elohim dijo, es luz, y fue luz. ¿Qué luz se refiere en Bereshit 1 y qué luz se refiere en Matías? La predicación. El evangelio del reino tiene que ser predicado. Proverbios nos dice, el mandato es lámpara, la enseñanza es luz. Estaba la Torá, pero necesitaba una buena enseñanza. Hoy también, 2000 años, desde que ya dejaron de predicar como estaban predicando en los primeros años los discípulos de Mashiach, a muchas partes llegó un evangelio distorsionado que tenía al pueblo cautivo. Por eso el profeta Ezequiel 37 dice, habla, profetiza sobre los huesos. Esos huesos son la casa de Israel. Dispersen las naciones. Y el Padre hoy está recogiendo esos huesos. ¿Por qué estaban muertos? Por la ausencia del verdadero evangelio. 2000 años en que muchas naciones de la tierra estuvieron en oscuridad, en valle de sombra de muerte, Galilea de los gentiles. Y aún Judá mismo, con muchas estructuras que no van alineadas a la palabra del Abacados, en valle de sombra de muerte, por causa
de una enseñanza, de una Torá distorsionada, no alineada a lo que realmente estaba diseñado, ordenado por el Padre desde el inicio. Por eso es que se necesitaba reparación. Porque había una genética que estaba en muerte, que solamente a través de la palabra del Padre se produce una ingeniería genética que viene a sacarnos de muerte y nos devuelve la imagen y semejanza del Padre. Vosotros no nacisteis de simiente humana, sino de la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre, dice el apóstol Pedro. Pablo dice, yo los engendré por medio del Evangelio. El Evangelio del reino genera vida, genera hijos de Dios. Un falso evangelio genera muerte, genera hijos de la serpiente. Por eso, a muchos de los fariseos, a ciertos grupos, no a todos, Yeshua en Mateo 23 les dice, sepulcros blanqueados. A la verdad, por afuera están blancos, bonitos, pero por dentro tienen muerte. Generación de víboras. Les dijo, hijos de la serpiente. Porque tenían una Torá contaminada. Eso necesita reparación. Y la reparación la trae Yeshua, como también la trajo el Padre, su dabar, alineando todo lo que estaba desordenado y vacío. A todo donde había muerte, la enseñanza de Mashiach vino a traer luz. A todo donde había sombra de muerte, oscuridad, el tikkun, a través de Yeshua, la reparación, vino a traer luz y a ordenar. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora nos dio vida juntamente con Él. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de reparación, pero no es un proceso que hace con una oración y ya, un proceso flash. Es un proceso que sigue varias etapas. Con Yeshua se ejecutó esto. 2 Corintios 5:19. Y aquí atentos, querida familia. Dice que Elohim estaba en Yeshua reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros, a través de la palabra, a través de la comisión que tenemos a través de Yeshua y de hacer discípulos míos en todas las naciones, enseñando lo que yo les enseñé, nosotros somos reconciliadores. Somos agentes de tikkun, de la reparación del Padre. A donde vayamos, el Evangelio va transformando vidas. Y así ha pasado, a pesar de que no llegó como debió llegar, ha provocado cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Empezamos por ahí, no vinimos de una sola. Afortunados aquellos, que hay muchos ahora ya están empezando, que no han pasado por ninguna organización religiosa ni nada por el estilo, sino que vienen de lleno. Ahí es mucho más fácil. Con aquellos que ya tienen cierta formación, ya vienen de sistemas religiosos, es mucho más difícil. Es súper fácil, sencillo, simple echar un demonio. Suelta la palabra afuera, espíritu XX, y se va. Pero sáquele a la persona sus pensamientos, sus paradigmas, su cultura. Es muy difícil. Y esa es la mayor reparación. Teshuvah va al alma. Por eso hay que hacer un tikkun aneshama, reparación del alma. La Torá de Yahvé es perfecta, Salmos 19, y es la que hace teshuvah en el alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que limita o potencia el crecimiento del hombre, la bendición del ser humano? El alma. Serás prosperado a la medida que prospere el alma. ¿Cómo está su alma? Esa es la medida de la prosperidad que usted tiene. Por eso es necesario hacer reparación a eso, ponerle los cercos para que no vaya tras lo que quiere, sino tras lo que debe. Que no vaya tras lo que desea, sino tras lo que necesita. Es un proceso de responsabilidad muy grande, porque son vidas las que están en juego. No es cualquier cosa. Y es algo hermoso, de gran responsabilidad, hermoso, reto para muchos de nosotros. Que el Altísimo siga añadiendo sabiduría a la que tienen ustedes, para que sigan entendiendo muchas cosas que debemos entender, porque el Padre le da a cada uno lo que necesita. Nadie puede decir que domina todo.
Hay uno que lo domina todo. Solamente en uno está la verdad. En nosotros vienen ciertos reflejos, pero sí somos reconciliadores. Por eso esta casa se llama casa de reconciliación, casa de reparación. Vienen los muebles torcidos, dañados, nosotros nos encargamos de sacarle los clavos oxidados, de sacarle la llave y las cerraduras que están dañadas. Oídos dañados, ojos dañados, pues todo eso se va reparando con la palabra. La palabra viene a reparar todo, a restaurar todo. Somos nosotros esos. Nos dio la palabra, el ministerio de la reconciliación. Muchos se matan por ser pastor, por ser profeta, por ser apóstol, y se olvidan de lo más importante, porque nos dio el Padre. Reconciliadores, reparadores. Vosotros seréis reparadores de portillos, cerradores de brechas, arregladores de estructuras, derribadores de estructuras caducas dañadas. Nosotros somos los albañiles del reino. Esa es nuestra función de reparación. Lo que está mal, arreglarlo. Yeshua hizo eso. A través de él estaba reconciliando. Reconciliar de la palabra hebrea kafar, que se refiere también a la hebrea con la que estaba recubierta el arca de Noah. También en la base de la palabra kaporet, del propiciatorio, donde había reconciliación, venía fuego del cielo sobre la sangre en el día de Yom HaKippurim. De ahí viene la raíz Kippur, reconciliación, restauración, perdón, reparación. Estaba afuera, lo reconcilia. Estaba reconciliando los cielos y la tierra a través de Yeshua. Base de la enseñanza de Yeshua fue reconciliar. Y él, a los que estaban separados, a los dos pueblos, extranjeros, gentiles, incircuncisos con los de la circuncisión, los hizo un solo pueblo, ¿verdad? Derribando la pared intermedia de tradiciones, de normas humanas. Reparó esa brecha que estaba entre los hermanos. Vino a recoger a los que estaban dispersos, perdidos. Vino a reparar. Vino a restaurar. Yeshua fue un agente de reparación del Padre a todo aquello que estaba dañado, como vamos a seguir viendo en los textos bíblicos. En Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿De dónde fue expulsado el primer Adán? Del huerto, de la comunión. ¿Qué es lo que dice Mashiach? Ustedes van a regresar allá. El proceso de retorno Teshuvah, la reparación de una brecha, de una expulsión. Ahora, con Yeshua somos reconciliados y vamos allá. El apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos que podemos penetrar tranquilamente al lugar santísimo. Esto es a través del velo que se rasgó de su carne. Acceso al Padre nos viene a dar Yeshua. Y muchas veces, y eso ha sido uno de los errores más grandes de enseñanza, que nos quedamos con Yeshua. Le hacemos canciones, le adoramos, le exaltamos y al Padre ni le tomamos en cuenta. Cultos llenos de luces, emotivos, emocionales, pero sin presencia del Ruach, sin presencia del Padre, porque pensaron que con Yeshua nos quedábamos. Y la verdadera enseñanza de Yeshua, dice, no es conmigo, es con el Padre. Yo soy la escalera de Jacob, le dijo a Natanael, ¿verdad? Ahora verás que al Hijo del Hombre y sobre él, subiendo y bajando ángeles. La escalera para ir al Padre, comunión al Padre, ese es el sentido. Yeshua no quiere que la adoración se quede en él, quiere que vaya esa adoración, esa obediencia al Padre. Él es el agente de reparación, él es el puente, se cayó un puente anterior, se produjo un abismo, ahora él reparó esa brecha y pasamos a través de él al Padre. Este texto se olvida muchas veces. Sí, hónrele al Hijo. Obedezca, él es modelo de obediencia, es nuestro maestro. Nuestro pastor. Pero el Padre necesita que se le dé la honra respectiva. Yo no hago nada
sino lo que voy a hacer a mi Padre. Esta palabra que hablo no es mía, sino de mi Padre. Él siempre nos llevó a la conexión del Padre. La mayoría de las religiones se queda con el Mesías. En raíces hebreas, volvemos al Edén. En la enseñanza de Yeshua, el Evangelio del Reino, regresamos al Padre. Regresamos a la casa del Abba. Ya no estamos más huérfanos. Ya no estamos sin Dios, sin promesas, sin pactos. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Elohim. Se repara una brecha que se abrió por causa del pecado. El reparador mayor sobre la tierra que estuvo fue Yeshua. Por uno entró la muerte, pero por la obediencia de otro vino vida para todos. Él reparó eso. Sí, en la alabanza, la adoración, está bien, honrele al Hijo, porque un padre se agrada cuando le honran a su Hijo, pero no se olvide del Padre. Hay que darle honra al Padre, el primero, y ese modelo nos da el libro de Revelaciones capítulo 5, 4 y 5, al que está sentado en el trono y al Cordero. Primero al Padre, en cualquier lugar. Cuando yo voy a un sitio, me invitan a un sitio, o usted va a un sitio, uno se empieza saludando a la autoridad de mayor jerarquía, ¿sí o no? Porque es un tema de honra. Usted no llega a un auditorio donde hay el presidente de la República, donde hay embajadores, donde hay ministros. Usted no llega y dice saludos a mis amigos, a mis hermanos, al que está haciendo la limpieza, al portero, y luego al final le dice al presidente. No es lógico. Así también es en el reino. Llenamos de alabanza a Yeshua y nos olvidamos del Padre. El Padre sí se agrada que le honren a su Hijo, pero el Padre dice, ¿cuándo entenderán el Evangelio del reino y me darán mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Adoración al Padre, eso trajo Yeshua. El Tikkun, luego de que ya se arrepintió, lloró, etcétera, etcétera, ahora viene la reconexión con el Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre amado, y a tu Hijo, a quien has enviado. Muchos ni siquiera le conocen al Hijo. Tienen destellos, pero no se le conoce al Hijo. Debemos procurar el encuentro porque Él nos lleva al Padre. El Tikkun del Evangelio del Reino es conexión con el Padre. Que ahora parece locura que alguien diga, el Señor me habló, Dios me habló, yo vi a Dios. Muchos les parece locura, pero eso es lo que vino a hacer el Mesías. Se paseaba a lo fresco de la tarde, Adán, ¿verdad? Y eso debemos romper esa mentalidad. Sí, la Escritura dice, a Elohim nadie le vio pasado, no dice nadie le verá. La Escritura me dice, sin santidad nadie verá a Dios. Los mansos verán el rostro de Dios, los humildes verán el rostro de Dios. Entonces debemos entender bien esos textos y el verdadero mensaje del reino. Y esta enseñanza está diseñada para romper esos paradigmas de que no se le puede ver al Padre. Sí se le puede ver al Padre. Él sigue hablando. Él sigue dando instrucción. Y nosotros debemos conectarnos con eso, con lo que el Altísimo tiene determinado desde el inicio. Su creación, Él expulsó por el pecado, pero vino un agente de reparación, un tikkun, para reconectarnos con Él. Y eso va a ser al final todo esto que estamos pasando es de ejercicio, porque después de Sukkot, del séptimo milenio, Yeshua entregará el reino al Elohim y Padre para que Él sea el todo en todos, ¿verdad? Y ahí estaremos cara a cara. El tabernáculo de Elohim en medio de los hombres. Se restaurará el Edén inicial. Tikkun en el ser humano y Tikkun también en la creación. Tikkun Olam Haba y Tikkun Hanefesh. Las dos cosas van de la mano.
Mateo 15:24. Vino a restaurar Torah, pero también a quienes escuchan Torah. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue muy claro. Vino a reparar eso, una expulsión. Tengo otras ovejas que están fuera de este redil, pero es necesario que ellas vengan para que entren al redil y que haya un solo pastor. Entonces va a llegar el momento en que todas las organizaciones, y estamos en ese proceso, religiosas, todas las denominaciones van a caer, porque hay un solo rebaño que se llama Israel. Y no el Israel físico, sino el Israel disperso en las naciones, el Israel en donde no hay engaño, el Israel donde hay Torah. Vino a reparar también a los expulsados, a traerlos. Vino a enseñarnos el modelo, la instrucción, qué es lo que debemos hacer, para quiénes es y el camino. Yo soy el camino para regresar a casa. La reparación del Padre fue perfecta para nosotros. No nos quedemos a medio camino. Doble rodillas, busca el Padre. Ese es el objetivo. Cuando tenemos un encuentro con Él, con Yeshua, nuestra vida cambia totalmente. Nunca más volveremos a ser los mismos. Va a cambiar y eso es lo que debemos procurar. Si es posible, si es factible. No ha cambiado el modelo. La Torah, estamos estudiando Torah, ¿verdad? Y ahí yo veo en casi todos los hombres que habla la Escritura con los patriarcas, les hablaba por sueños, conversaba cara a cara, les permitía a profetas ver su trono, les mostraba muchísimas cosas, era una comunicación constante. Eso tenemos que reparar en este tiempo. Porque yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Yo no puedo hablar de alguien a quien no he visto nunca. Tenemos que hablar del que vemos, del que conocemos, del que nos habla, del que nos instruye. Aún en la noche, tú me instruyes en mis hígados. Nuestra conciencia no está atenta. El Padre dice al hígado. ¿Verdad? Así lo dice Salmos. A las entrañas, al corazón. Todo nuestro ser es reparado a través del Evangelio del Reino para hacernos ejad con el Padre. Padre, yo oro no solamente por los que están aquí, sino por aquellos que van a escuchar la palabra de estos. Para que ellos, oh Padre, sean uno, así como tú y yo somos ejad. Que ellos sean ejad con nosotros. Ese es el objetivo. Y ahora podremos decir nosotros, somos ejad con el Padre, somos ejad como cuerpo. Tenemos que reparar eso. No va a haber ejad con el Padre si es que no somos ejad aquí en la tierra. Si es que no somos ejad entre hermanos. Hay ejemplos de la reparación en la Torah. Y vamos a ver solamente 2 ejemplos. Y romper también otro pajarito. Vamos a Bereshit 44. Versículos 32 a 34. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Está hablando Judá, para que suelten a Benjamín y él quedarse. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo yo volveré a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí Judá, él fue el de la idea en el capítulo 37. Vendámosle, no sacamos nada matándole, vendámosle. Aquí Judá está haciendo reparación. Dice, yo actué mal, yo vendí a un hermano, ahora yo me quedo en lugar de un hermano. Hace reparación, hace rectificación, teshuvá, una teshuvá completa. Pero, algo sorprendente, porque el evangelio es locura, Joseph también hace ticón. ¿Y cómo lo hace? En el capítulo 45, vamos a leerlo de los versículos 3 al 11. Y Joseph dijo a sus hermanos, yo soy Joseph, Aní Joseph. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle,
porque estaban turbados delante de él. Entonces Joseph dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pero estáis siendo tranquilos, no fueron ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Padre de Faraón. Van a haber algunos faraones de los cuales usted va a ser papá. Gente que no tiene Torah, que verá a Dios en su vida. Esos son los faraones que va a añadir el Padre en este tiempo, para el propósito que se viene. Continuemos. Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo Joseph: Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Escuche. Habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, escuchen, te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Joseph, el afectado, también hizo reparación y les envió con lo mejor de Egipto. Les dio alimentos, vestidos. Escogió el mejor lugar para aquellos que le vendieron, para aquellos que le traicionaron. Judá ya hizo tikkun, reparación, yo me quedaré. Pero Joseph también hace reparación, porque suele pasar que me pide perdón, pero yo sigo enyucado, ¿verdad? Yo sigo con bronca. No, ya no siento nada, ya le he perdonado, pero no hago nada por esa persona. No, bendígala. Dele algo. Repare usted la relación. Demuestras de que en usted no hay enojo, de que en usted no hay resentimiento. Y aquí entra otra etapa de tikkun, de reparación, porque debemos de aprender a restaurar relaciones. Porque por causa de la ofensa, del pecado, se rompen relaciones. Sí pidió perdón. No, pastor, yo le pedí perdón a Dios. No, tiene que pedirle perdón también a Él. Y es más, si usted es el ofendido, dígale: pasó, te perdono, no hay ningún problema, tranquilo, todo está bien, y te traigo este regalo. ¿Cómo cree que va a reaccionar esa persona? 2 maneras va a decir: y yo que me porté tan mal con esta persona, o va a decir: esta persona no sabe lo que hace. Es un tonto, ¿verdad? Pero no importa, usted haga lo que le corresponde. Joseph aquí hizo reparación. Y aquí vamos entrando en un punto que es necesario conocer, que nosotros acá en la casa siempre estamos enseñando. Porque no basta solamente llorar, teshuvá, hay que hacer acciones concretas. No basta con pedir perdón. La Torá me instruye algo más, y es tikkun. Y el tikkun tiene un componente muy importante. Nada de esto podremos hacer sin la reparación que hace el Padre en nosotros. Nos cambia de corazón. Ezequiel 36 dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Reparados totalmente, ¿verdad? Ya esta naturaleza vieja, el corazón de piedra, dijo: eso ya no sirve, yo voy a poner mi Torah en su mente, en su corazón, necesita algo nuevo. Reparó, porque el Padre todo lo hace perfecto. Y
restaura. Proceso de restauración, lo que siguió después de la obra de Yeshua en el madero. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, Joel 2. Cumplido en Hechos 2:17. En los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se cumplió, restauró. Lo que le retiró, ahora lo vuelve a poner. Repara el daño. Como Joseph, tomen alimentos, tomen carruajes, tomen vestidos. Ustedes necesitan esto. Ustedes, hijos míos, en sus fuerzas no van a poder resistir el pecado. En sus fuerzas no van a poder echar demonios. Quietos. Estén juntos y unánimes hasta que se derrame del cielo poder. Hasta que repare esa brecha. Y ustedes queden sellados por el Ruach. Restauración total para nuestra vida. El Evangelio no solamente es salvación y ya. A la verdad, Juan dijo, yo los sumerjo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que los sumergirá en el Ruach, que terminará la reparación. Entonces, Teshuvah es una parte de la verdadera conversión de un creyente. Tenemos que tener al Espíritu del Padre. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y aquel que no nace de ningún lado no está en nada. 3 tipos de personas. Los que están fuera. Los que han nacido de nuevo, se metieron en las aguas y solamente están viendo. Y el tercer grupo, los que están dentro. ¿Cuáles son esos? Los nazarenos del primer siglo, los discípulos de Mashiach. La lección anterior, ponían sus vestidos y eran sanados, pasaba su sombra y eran sanados. Eso es el Evangelio del Reino. La reparación que hace el Padre en nosotros, la restauración, me lleva a eso. Todo mi ser va restaurándose. Y finalmente habrá el tikkun final, cuando suene el shofar y se consumen las cosas. ¿Verdad? Empiece todo ese proceso. Ahí ya no habrá muerte, nada, ahí estaremos completos, reparados. Pero mientras tanto seguimos. Y en este proceso nuestra nefesh, nuestra alma, esa es la que tiene que ser tratada, esa es la que tiene que ser formada. En Joel 2 hay esta hermosa promesa del Padre. No dice solamente el Ruach. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Miren, yo restituiré. Y esto es parte del tikkun, la restitución. En el versículo 25 dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y esa palabra restituir, en esa forma, bueno, por un tema gramatical está shilamati, que tiene como raíz shalom, y esa es la misma raíz de shalom. ¿Le suena algo? Shalom no es un saludo, es una bendición profética cuando se le dice shalom, que tiene que ver con restaurar. Mire, shalom significa restaurar, estar seguro, ser completado, recibir compensación, finalizar, prosperar, hacer restitución, restablecer. Tiene que ver con restauración, con restitución, con paga, con completamiento. El Padre hace eso. Sí, envía el Ruach, pero también dice, yo restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El Padre va a restituir todo dentro de su proceso de reparación, de tikkun. Hay esta parte que dice shalom, shalom. Por eso Yeshua, ¿qué dijo? Cuando vayan a una casa y lo reciban, ¿qué dijo? Dejen su shalom. Shalom alejen. No es un mero formalismo, rito como se lo hace. No significa hola. Es restauración, restitución. Cuando yo le digo shalom a alguien, cuando yo le saludo shalom, estoy diciendo que la bendición que tiene Dios para ustedes sea sobre ustedes. Que sea completada la paga que viene del cielo. Que haya restauración sobre sus vidas. Eso es lo que implica
Shalom, restauración, que es el proceso total. Por eso Yeshua, ¿qué dijo él? Dice, vendrá el poder, me enviará mi Padre. Pero yo, ¿qué les dejo? ¿Qué les dejó Yeshua? ¿Deudas? No. Shalom. Mi shalom os dejo, no como la del mundo, algo que viene de lo alto. Porque en el mundo, shalom es ausencia de conflictos. Pero en el reino es enfrentar conflictos con el apoyo del Padre. Y en medio del conflicto, Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Y si te meten en jaula de leones, los leones se quedarán con hambre. Porque en ti está mi shalom, el pacto de paz perpetuo. Yeshua es nuestra paz. Y aquí viene el principio de restitución, que yo sé que los que han estudiado esto aman este principio, y aquellos que van a escuchar por primera vez van a amar este principio. Éxodo 21:34. El dueño del pozo hará restitución, y ahí está la palabra hebrea shalom. Dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. ¿Verdad? Cavó un pozo, cayó un animal de alguien, se dañó, se lastimó, murió, tiene que pagar restitución. ¿Qué pena era que vea para qué le deja el animal suelto? No. Tiene que pagar restitución. Perdóneme, no, pague. Es que no sabía que iba a venir su animalito, pague. Diferente, ¿verdad? Estamos acostumbrados, perdóneme, se me dañó esto. No, usted tiene que dañar. No tiene que, devolver, pagar. Y ya vamos a ver algo más también. 22:3. Pero si ha salido el sol habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. A trabajar. Toma algo que no le corresponde, tiene que pagar con trabajo. Hacer restitución. Para que esté en paz con el ofendido. Perdóname, no sirve mucho. Obras son amores. Muéstrame tu emuná sin obras y yo te mostraré mi emuná con obras. ¿De qué parte de creyente es usted? ¿Cuál es su tipo de emuná? ¿Una que proclama, perdóname, discúlpame? ¿O de la emuná que dice, hagamos esto, acciones, restitución, honra? ¿Qué emuná es la que tiene usted? La del Evangelio del Reino es obras. Porque dice, la emuná sin obras, muerte. ¿Y dónde hay muerte, quién opera? La culebrita antigua, ¿verdad? Muy bien. Éxodo 22:5. Si alguno deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Dañó el animalito a una propiedad ajena, restitución. 22:6. Un accidente. Si estalla un incendio, se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie, o el campo mismo se consuman. El que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Esto es parte de la justicia social del Padre. Los mishpatim, juicios, leyes de justicia social. Usted agravia, hace daño a su prójimo, o un bien de su prójimo. La Torá no dice pídele perdón, la Torá dice haz restitución. ¿Qué dice el Evangelio romano? Pide perdón y todo queda. Veniste acá, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ya no tengo que pagar las deudas. No. Eso no es Torá. La Torá dice restitución. No es tan importante el pedir perdón, es más importante la restitución. Porque ahí uno decía, perdóname, quemé tu campo. No, ¿cuánto es el daño? ¿Cuánto valía eso? Ahí ya, $1,000, tome $1,000. Ahí está. Quedamos como amigos. Evangelio del Reino. Yeshua vino a hacer eso. Yeshua vino a enseñar eso. Por eso no era muy popular. El Evangelio del Reino no causa popularidad.
porque el Evangelio del Reino son con hechos, con palabras. Principio de la restitución. Vaikra 6.5, Levítico 6.5. Y esto aplica a todo. Tomé un ejemplo nada más para mirar. Cuando toca las cosas kadosh, cuando hace daño, cuando toma algo, cuando roba, etcétera, etcétera. Aplica para todo eso. Todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces no era, perdóname, quemé tu cosecha, ¿cuánto vale? $1,000. Muy bien, te voy a dar $1,000. No. Tiene que añadir la quinta parte. Y la quinta parte es 20%. Es decir, tiene que añadir $200. $1,200. Tikkun. ¿Eso enseñaría Yeshua? Sí, Señor. Vamos a verlo. Vamos a ver la historia de Zaqueo, luego regresamos acá. Lucas 19 del 1 al 10. Voy a leerlo, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a ver el principio de la restitución ahí. Que Yeshua hizo eso y vamos a estudiarlo. Pero primero este texto. ¿Cuántos van a hacer restitución? El 20%. A ver, a los esposos, a los varones. El viaje que le prometió al esposo y no lo ha hecho. El regalo que le ofreció y no lo ha hecho. 20%. Así es, mi hermano Martín, contento, yo sé que lo va a hacer. Todo aquello que perjudicó, 20%. Las esposas, con los esposos, 20% en todas las cosas. Los padres a los hijos, que a veces les ofrecemos y no les cumplimos, 20%. Te voy a comprar eso. No está muy caro, espérate que esté en promoción. Y se olvidó. Y costaba $50. Ahora tiene que comprarle algo de 60. Entonces me conviene cumplir rápido, ¿verdad? Porque si no, 20% me penaliza la Torá. ¿Cuántos de ustedes van a poner por obra eso del 20%? Hacer verdadero tikkun. ¿Sabe qué? Ahí los hombres vamos a salir ganando. Porque nos vamos a evitar problemas con nuestras esposas. Porque cuando a veces hay discusiones, nos sacan la lista con fecha, con palabras, con promesas, ¿verdad? Entonces ahora mejor vaya cumpliendo y verá cómo esa lista se reduce. Ya no tiene de dónde agarrarle. 20% tikkun en todas las cosas. ¿Habló mal de alguien? ¿Cómo se puede cuantificar eso? Tiene que hacer tikkun, tiene que hacer restitución. En todas las cosas que hayamos hecho restitución. Zaqueo hizo eso. Y vamos a ver en la historia de Lucas que se levanten los saqueos y las saqueas a hacer restitución. Hay tantas cosas que debemos hacer restitución. Cuando cumplamos esto, veremos la gloria de Dios. Caminaremos como los apóstoles del primer siglo. Palabra y poder. Porque hemos estado estudiando, lo viviremos. No se quedará en enseñanzas, no se quedará en seminario. Esto tiene que convertirse en forma de vida. Y no es fácil. Es muy difícil. Habiendo Yeshua entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. El reino requiere esfuerzo. A veces quiero tener revelación, quiero mirar a Yeshua y me quedo en las redes sociales hasta las 3 de la mañana. Paso todo el día en el trabajo. Súbase al árbol para que mire a Yeshua. Era un hombre pequeño, de estatura, le costó esfuerzo subirse al árbol. Cuando usted quiere cosas del reino, tiene que invertir, tiene que esforzarse. No viene de gratis.
La revelación del Padre no viene cuando uno se está en la hamaca cómodamente sentado en la playa o cuando se está cómodamente chateando en redes sociales. Requiere esfuerzo, requiere dedicación. Era un bajito. Aquí en Ecuador le decimos omoto, bajo de estatura, enano. Pero este hombre alcanzó una estatura espiritual muy fuerte y queda como ejemplo de lo que deben hacer los creyentes. No es su apariencia, es lo de su corazón. Es lo que está dispuesto usted a entregar. Muy bien. Creo que esta enseñanza está causando revuelo, que veo que están sacándose la ropa por ahí. Está quemando, subiendo la temperatura. ¡Qué bueno! Muy bien. No, a mí también me está dando calor. Yo me contagio, me emociono, me apasiono. Muy bien. 5. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué honor! ¿Verdad? Quien escucha una palabra debe actuar. Miremos lo que hizo Zaqueo. No se fue corriendo a los vecinos, recibí palabra profética, me dijeron esto, que iba a hacer esto, que iba a las naciones, que iba a amarte. No, 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 no. Él fue práctico, hizo algo que él sabía que tenía que hacer para ser digno de que Mashiach entre en su vida. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo a Yeshua: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no dio el 20%, dio 400%. Restitución. Lo que está en la Torá, el principio de la restitución, eso hizo también Zaqueo. Compartió con los pobres, y a los que defraudó hizo restitución. Obras concretas, calladito, no estuvo anunciando. Cuando Yeshua llegó a su casa, él dijo: he hecho esto. Usted, ¿cuándo va a decirle a Mashiach: mira, Señor, he hecho esto? Puedes entrar a mi casa, a mi vida, y morar ahí. Restitución. Shalom, tikkun, reparación. Eso trajo Yeshua. Eso vino a ser a favor de nosotros. ¿Qué dijo Yeshua? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y decían: este es pecador, pero tenía obras. Hacía acciones y no solamente vivía de la publicidad. Evangelio del Reino no es para la publicidad, es para obras en secreto, y él lo honra en público. Pueden verle loco, pueden verle pecador, no importa, usted haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la Torá, que el reconocimiento vendrá del reino. Nuestra paz es Mashiach. Ese Zaqueo se puso en paz con todos. ¿Usted cree que un perjudicado que reciba el 400%, cómo cree que le va a tratar? ¿Le va a poner una alfombra, sí o no? Hasta incluso va a decir: bueno, venga y predíqueme lo que está diciendo. ¿Cómo es eso de Shabbat, de las comidas? A ver, venga, cuénteme. ¿No cree que le va a decir eso? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque va a haber algo diferente, que no lo hace el mundo. Porque nosotros no somos del mundo. Efesios 2:14. Vamos a ver, por favor, nuestra paz. Recuerden que restitución es shalom, la raíz de shalom. Él es nuestro shalom. Efesios 2. Ya mismo entramos a la ronda de preguntas. Pero esta clase, como es cierre, voy a preguntar yo. Muy bien. ¿Qué dice Efesios 2? Que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Él es nuestro shalom, Él es nuestra restitución.
Él es nuestra reparación. Isaías 53, profecía acerca de Mashiach. Él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz, Shalom, cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, él hizo restitución y algo sorprendente. Juan 19:30. La mayoría de las traducciones está consumado es. Cuando él estaba muriendo, cuando Yeshua tomó el vinagre, dijo consumado es, pero en hebreo eso es nishelan, la misma raíz de shalom. Estaba diciendo hecho, la paga, la restitución está sobre mi pueblo. Esto sucedió en el madero. No sucedió el perdón de pecados para sanidades. Vino shalom, es decir, restitución para nosotros. Restauración, paga, recompensa. Restauración de la honra, del honor hacia nuestras vidas. Y allí entregó el Ruach. Shalom es algo muy importante que nosotros debemos hacer. Cuando cuiden de poner por obra toda la Torá, de Barín 6, entonces tendrán justicia. Y el profeta Isaías dice que el fruto de la justicia será Shalom. Shalom y Shamar. Restitución y protección, es decir, la bendición sacerdotal. Yahvé te bendiga y te proteja. Porque hermoso tener bendición, pero más hermoso tener la protección del Padre. Porque a veces viene la bendición y no sabe para dónde se le va. Llega el cheque y eso fue como agua en las manos, ¿verdad? Se le fue enseguida. No saben qué gastó. Pero cuando el Padre le protege, le sobra y alcanza. Nuestra bendición debe ser protegida. Y eso es lo que hizo Mashiach en el madero. Bendición y protección para su pueblo. La paz, restauración para nosotros. Él es el Tikkun. Nos vino a restituir. El agente de restitución de nuestro Padre Celestial, Yeshua. Esa obra es parte de lo que Él hizo en el madero. Y otra que vamos a ver hoy. Y ahora vamos a ver el segundo punto importante de esta enseñanza y el clave con el que se cierra todo el proceso de confesión, de teshuvá, de restitución, de reparación, berit, pacto. Porque nos quedamos con Mashiach, pero no sabemos qué hizo. ¿Qué implica esto? ¿Qué es un pacto? Determina, regula las relaciones entre el Altísimo y el hombre, entre el hombre y hombre, entre nación y nación. Siempre el pacto se hace de uno mayor a uno menor, que es el caso del pacto del Padre con nosotros. Y entre iguales, por ejemplo, varón y hembra en el pacto conyugal, pactos de negocios, pacto entre naciones, de no agredirse, etcétera, etcétera. Son acuerdos para regular relaciones que tienen compromiso, que tienen beneficios, pero también tienen penalizaciones cuando se rompen los acuerdos del pacto, ¿verdad? Entonces, eso es una figura que nosotros debemos de empezar a conocer, la figura del pacto, que es uno solo. ¿Qué también es el pacto? Disposición soberana, con lo cual el Altísimo, Él establece una condición de la cual Él nunca se va a echar para atrás. Y Él se obliga. Él ha jurado por sí mismo el cumplimiento de eso. El Padre no rompe el pacto. Nosotros somos los que rompemos el pacto. Y no accedemos a eso. De parte del Padre es incondicional. Él es fiel y verdadero. Él no va a arrepentirse. No va a echarse para atrás. Jeremías 31 nos habla de un pacto renovado. Vamos al profeta Jeremías y aquí de una vez agárrense de las manos porque vamos a volar algunas cabezas teológicas. Asiéntese bien. Jeremías 31. Desde el versículo 27 al versículo 33.
He aquí vienen días, dice Yahvé, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahvé, para hacer reparación. Tikkun, Shalom. En aquellos días no dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. 31. He aquí vienen días, dice Yahvé, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Habla de que iba a renovar un pacto. Hebreos 8:8 repite exactamente esto, ¿verdad? Y este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi Torah en su mente y en su corazón. Va a renovarse el pacto. Un solo pacto es falso, no existe. Primer golpe a la falsa doctrina. No hay pacto abrámico, adámico, noágico, mosaico, etcétera, 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 etcétera. Eso se lo inventó el hombre. Vamos a ser benignos y vamos a decir que por motivos didácticos. Pero el Padre tiene pacto con todos. Usted tiene pacto con Dios. No es que solamente con ellos. No, hay pactos individuales, como los ejemplos de esos, pero hay pacto de nación, uno solo, desde el inicio. No hay diversos pactos. El Padre no está inventándose un nuevo pacto cada vez. Hay uno solo que el Padre estableció. Un solo pacto. Por eso dice, renovará mi pacto, haré un pacto, renovaré un pacto. El pacto renovado. ¿Y cómo se ejecutó el pacto renovado? Esta es la obra más hermosa de Mashiach, de Yeshua. La renovación del pacto. En el madero sucedió esto. Mateo 26, del 19 al 20. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Clarito. La sangre que se derramó en el madero fue para establecer el pacto. El que habla Jeremías 31. Establecer el pacto porque fuimos expulsados del huerto. Estábamos ajenos a los pactos, Efesios 2, sin Dios, sin promesas, ajenos a los pactos y fuera de la ciudadanía de Israel. Estábamos fuera, pero hoy, a través del pacto, a través de Mashiach, somos hechos cercanos. Somos conciudadanos de los santos israelitas. El pacto, la muerte de Mashiach en el madero, nos introdujo en el pacto y para darnos nacionalidad. Ya no somos ecuatorianos, ni chilenos, ni peruanos, ni bolivianos, ni uruguayos, ni argentinos. Somos Israel en las naciones. Le duela a quien le duela, así está escrito, esa es obra de Yeshua. Ya no entra ninguna denominación. El pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, los dos reinos, que tienen que unificarse de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37. No entra ninguna denominación, ninguna organización religiosa. Salgan de Babilonia, porque el pacto no es con Babilonia. No entra ninguna organización. Es un pacto que tenemos con él y muchos no saben que hay un pacto con Mashiach, que se establece un pacto a través de Mashiach con el Abacados, en donde la Torah es puesta en la mente, en el corazón, ya no en tablas de piedra, sino dentro de nosotros, para que ya no tengamos excusa, y con el Ruach para ayudarnos a cumplirla. Esta es la obra en el madero, la principal obra de traernos reparación, restitución y hacernos entrar en pacto, es decir, la repudiada
la divorciada ahora ya tiene marido. ¿Verdad? Ya no estamos solos, ya no estamos en oprobio, ya no estamos en vergüenza. La vergüenza esa fue quitada en el madero. Ahora somos restaurados. Colosenses 2:15. Despojó a los poderes de autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué más? Canceló el documento de deuda que había en contra de nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en el madero, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Colosenses 2 del 14 al 15. ¿Cuál es ese documento de deuda? ¿Cuál era la costumbre en la época romana? Pablo está hablando en términos que conocían en ese tiempo. A todos los condenados a muerte en sus celdas estaba la causa por la cual ellos eran condenados. Y cuando morían por lapidación o por la crucifixión, etcétera, etcétera, clavaban la sentencia en el madero. ¿Cuál era la sentencia que nosotros teníamos? Maldito soy si es que quebrantan mis normas, y toda esa serie de maldiciones por romper la Torá. En el madero, la maldición quedó anulada. Nos libró de la maldición de la ley. No que la ley es maldición, eso ha sido mal interpretado. No dice nos libró de la ley maldita, nos libró de la maldición de la ley. ¿Pero por qué malinterpretan? Porque no conocen Torá. Porque desde el inicio, si obedeces vida, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, tendrás muerte. Aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. La bendición o la maldición. Un monte para maldición, un monte para bendición. Nosotros escogemos esa maldición, el decreto de muerte, un documento jurídico en la corte del abacados, en el mundo espiritual. Esa fue anulada. Y ahí se quedó en el madero. Él se bajó, ya no está ahí, no hay que estarle viendo en una crucita. Él está sentado a la diestra del Padre. Resucitó, avergonzó, y ese documento quedó nulitado porque nos conectó en el pacto. Él hizo una figura jurídica al ponerse ahí. Ocupó el lugar nuestro. Él dijo, no, ellos no son culpables, yo soy el culpable. Por nosotros se hizo pecado. Porque él calificaba 0 pecados en todas las áreas de su vida. Esa ofrenda necesitaba el Padre. Más que sacrificio humano, es una figura jurídica. ¿Por qué resucitó? Porque el diablo es buenito. No. Es un tema legal. El Padre le dijo, me le sueltas a mi hijo. Porque la paga del pecado es muerte y él no tiene pecado, así es que me lo sueltas al tercer día. Fue un tema legal, establecido en las sombras proféticas de las ofrendas, la obra que iba a ser Mashiach. No tiene que ver con sacrificio, porque el Padre sabía que él no estaba muerto. Porque la muerte en la Escritura es separación del Padre. La muerte física que nosotros tenemos es solamente un paso hacia otra etapa, a lo que viene. Nuestra mente occidental debe alinearse a los principios del reino. Vino a hacer reparación, nos quitó toda la vergüenza, el oprobio, y como el marido murió, ahora la viuda queda libre, puede volver a entrar en pacto. Y nos introdujo en el pacto. Cumplió Torá hasta el último momento. Evangelio del Reino. Esta noche, 2 puntos principales. La reparación, que implica restitución, 20%, ya sabes, que vaya haciendo sumas. En este mes les dan aguinaldos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya sabe dónde invertir eso, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Qué bueno. Y pacto. ¿Qué implica un pacto? ¿Qué clase de pacto tienen? Muchos no saben que tienen pacto. Peor, ¿qué clase de pacto? Siempre que yo pregunto esto, la gran mayoría no sabe. No sabe ni siquiera qué es pacto. Pacto es la palabra hebrea berit y significa cortar. Por eso fue cortada la sangre, la carne de Yeshua.
Los animales eran cortados cuando entraban en pacto. Tenemos un pacto conyugal. Yo fui marido para ellos. Así es que usted ahora marido tiene. No está solo. El que le saca la cara por usted. Mía es la batalla. La esposa no pelea. ¿Quién pelea? ¿Quién saca la cara cuando alguien le ofende a la esposa? El marido, ¿verdad? Así él saca la cara por nosotros. ¿Qué otra cosa? Las partes. Siempre en un pacto hay partes. Aquí es los creyentes, el Israel y el Altísimo. ¿Cuál es la novia del Cordero? ¿La iglesia? No, no, no. Denominación no, Israel, la nación santa de reyes y sacerdotes, esparcida por las naciones de la tierra. Todo pacto tiene términos. ¿Sabe cuáles son los términos del pacto? Daré mi Torah en su mente y en su corazón. La Torah, el Evangelio del Reino, es los términos, los acuerdos del pacto. Es la letra chiquita que a veces no leemos. Por eso, el Evangelio del Reino le introduce en el pacto. Quien dice que la ley está abolida no tiene pacto, porque la Torah es el pacto, los términos del pacto. Necesita testigos, ¿verdad? Mínimo 2 testigos. A los cielos y la tierra pongo hoy por testigos. Necesita una legalización, porque un acuerdo, un convenio que hace un contrato, usted tiene que llevarle a una oficina legal, notaría, juzgado, etcétera, etcétera, conforme se llame en su nación, y tiene que hacerle validar para que sea válido ese, ¿verdad? Aquí también, ¿cómo fue validado? Por la sangre y por el ruaj. Estos términos necesitamos conocer. En el madero Mashiach vino a que todo esto se establezca a favor de nosotros, que entremos en pacto. Y ahí estamos indisolubles, un pacto conyugal. Por eso al final es la cena de las bodas del Cordero. Es un pacto conyugal que tenemos, igual que se hizo con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Debemos nosotros aprender a caminar en lo que el Abacados tiene determinado para nuestra vida y especialmente en los términos que Él ha determinado que caminemos.